Museo de Muñecas. Niños perturbados por lo que vieron. Jalisco, México, 1970. El verano de 1970 llegó a Guadalajara con un calor denso que se adhería a la piel como aceite tibio. Las calles empedradas del centro histórico reflejaban el sol con una intensidad cegadora, y el olor a gasolina de los viejos autobuses Chevrolet se mezclaba con el aroma del maíz tostado y los tacos de carnitas que vendían en cada esquina. Era una ciudad que crecía con prisa, donde los edificios coloniales compartían espacio con construcciones modernas de concreto, donde lo viejo y lo nuevo convivían en una tensión constante, como si el pasado se resistiera a ser olvidado. En la colonia americana, entre jacarandás que dejaban caer sus flores moradas sobre las banquetas agrietadas, se levantaba una casona de 2 plantas que había conocido tiempos mejores. Sus muros de adobe pintados de ocre pálido mostraban manchas de humedad que subían desde los cimientos como dedos oscuros. Los balcones de hierro forjado se inclinaban levemente hacia la calle y las ventanas con postigos de madera permanecían cerradas incluso en las tardes más sofocantes. Un letrero de madera tallada colgaba sobre la entrada principal. Museo de Muñecas Antiguas, colección privada, señora Remedios Villalobos, entrada 50 centavos. La señora Remedios había abierto su museo 3 años atrás, tras la muerte de su esposo, un comerciante textil que le había dejado deudas y una casa demasiado grande para una mujer sola. La colección de muñecas había sido su obsesión durante décadas. Muñecas de porcelana francesa con vestidos de encaje, muñecas de cera con ojos de vidrio que parecían seguirte con la mirada, muñecas de trapo cosidas a mano, algunas tan antiguas que provenían del siglo pasado. Las había conseguido en mercados de antigüedades, en subastas, en viajes a la capital, y cada una tenía su propia vitrina, su propio nombre, su propia historia inventada que la señora Remedios narraba con voz temblorosa a los visitantes. Los niños de la colonia sentían una fascinación morbosa por ese lugar. Durante el día, cuando la luz del sol entraba oblicua por las ventanas altas y el polvo flotaba en rayos dorados, el museo parecía apenas inquietante, como esos lugares viejos que huelen a naftalina y a recuerdos ajenos. Pero al atardecer, cuando las sombras se alargaban y la señora Remedios encendía las lámparas de aceite porque la instalación eléctrica era deficiente, las muñecas cobraban otra dimensión. Sus rostros de porcelana captaban la luz vacilante de manera extraña, proyectando sombras que acentuaban sus facciones hasta volverlas casi humanas, casi vivas. Antes de continuar con esta historia, si te está gustando lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndote más relatos como este. Ahora sí, continuemos. Mayo terminaba cuando un grupo de escolares de la escuela primaria Benito Juárez visitó el museo como parte de una excursión cultural organizada por la profesora Estela Córdoba, una mujer de 32 años con el cabello recogido en un moño apretado y lentes de pasta gruesa que le daban un aire severo pero justo. Era su 3er año enseñando 5º grado y había aprendido que los niños de 10 y 11 años necesitaban salir del aula para no volverse salvajes con el calor. Había coordinado la visita con la señora Remedios por teléfono, acordando un precio especial, 30 centavos por niño, 28 estudiantes en total. Llegaron a las 4 de la tarde, después de caminar 15 cuadras desde la escuela, formados en 2 filas que se deshacían cada vez que pasaban frente a una tienda de dulces o un perro callejero. Los niños llevaban sus uniformes, pantalones grises y camisas blancas los varones, faldas tableadas azul marino y blusas blancas las niñas.
Algunos cargaban cuadernos donde supuestamente debían tomar notas sobre la visita, aunque la mayoría solo quería escapar de las matemáticas y la lectura obligatoria. La señora Remedios los recibió en la puerta con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos por el tabaco. Tenía 67 años, aunque aparentaba más. El rostro lleno de arrugas profundas como surcos en tierra seca, el cabello completamente blanco recogido en una trenza que le caía sobre el hombro, las manos nudosas con venas azules muy marcadas. Vestía un traje de lino color crema que había sido elegante décadas atrás y ahora colgaba flojo sobre su cuerpo delgado. En el dedo anular derecho llevaba un anillo de oro con un rubí opaco que giraba suelto. Los hizo pasar al recibidor, donde el aire estaba viciado y olía a cerrado, a madera vieja y a algo más que nadie podía identificar con precisión. Un olor dulzón y nauseabundo a la vez, como flores marchitas mezcladas con humedad. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz color vino que se desprendía en las esquinas, revelando capas más antiguas de otros diseños, otros tiempos. Del techo colgaba una araña de cristal cubierta de polvo que tintineaba suavemente cuando alguien caminaba con fuerza. «Bienvenidos, niños», dijo la señora Remedios con voz ronca que parecía salir de muy adentro de su pecho. «Van a conocer a mis pequeñas. Algunas tienen más de 100 años. Son muy delicadas, así que no deben tocarlas. Solo pueden mirar. ¿Entendido?» Los niños asintieron con esa obediencia automática que se aprende en las escuelas, aunque algunos ya intercambiaban miradas nerviosas. Roberto Maldonado, un niño regordete con pecas que le salpicaban la nariz, le susurró a su amigo Javier que el lugar olía como la funeraria donde habían velado a su abuela. Javier se rió quedito, pero la risa se le atoró en la garganta cuando la señora Remedios giró bruscamente para mirarlo, como si hubiera escuchado el comentario a pesar de la distancia. La primera sala era grande, con estantes de madera oscura que iban del suelo al techo. Había muñecas por todas partes, sentadas en sillas diminutas, recostadas en camitas de latón, paradas detrás de vitrinas con candados antiguos. Algunas medían apenas 15 centímetros, otras eran del tamaño de bebés reales. Llevaban vestidos elaborados con encajes, tafetanes, terciopelos desgastados por el tiempo. Algunas tenían el cabello de verdadero cabello humano, rizado y peinado con esmero, en peinados de otras épocas. Otras llevaban pelucas de mujer que se habían desteñido hasta adquirir tonos extraños, verdosos o grisáceos. «Esta es Margarita», anunció la señora Remedios, señalando una muñeca particularmente grande, de casi 70 centímetros, sentada en una mecedora miniatura. «Viene de París, Francia. Fue hecha en 1885 por la manufactura Jumeau. Noten sus ojos de cristal, cómo reflejan la luz. Noten también sus pestañas, son de pelo natural». Los niños se acercaron en grupo, empujándose suavemente para ver mejor. La muñeca tenía un rostro de porcelana blanca inmaculada, con mejillas rosadas pintadas a mano y labios carnosos de un rojo demasiado vivo. Sus ojos azules eran grandes, desproporcionados, con un brillo vítreo que efectivamente reflejaba la luz de manera inquietante. Llevaba un vestido de seda azul cielo con volantes y un lazo blanco en el cabello rubio rizado. Las manos estaban posadas sobre el regazo con dedos extendidos que mostraban uñas pintadas de rosa. María Elena Torres, una niña delgada con coletas negras y un lunar grande en la mejilla izquierda, se quedó mirando a la muñeca más tiempo que los demás. Había algo en esos ojos que la perturbaba de una manera que no podía explicar. No era miedo exactamente, sino una sensación de reconocimiento, como si la muñeca la conociera, como si hubiera estado esperándola específicamente.
Maestra, susurró María Elena sin apartar la vista de la muñeca, ¿por qué tiene los ojos tan raros? La profesora Estela se acercó y observó la muñeca con expresión crítica. Son ojos de cristal soplado, María Elena. Así las hacían en aquella época. Era considerado el máximo arte en fabricación de muñecas. Pero María Elena no quedó convencida. Había algo más en esa mirada, algo que le hacía sentir un nudo en el estómago. Cuando el grupo avanzó hacia la siguiente sala, ella se demoró un momento más, y hubiera jurado que vio a la muñeca parpadear, un movimiento casi imperceptible, como si las pestañas naturales hubieran bajado y subido lentamente. Pero cuando miró de nuevo directamente, los ojos permanecían fijos, inmóviles, brillantes como canicas mojadas. La siguiente sala era más pequeña y oscura. Aquí las muñecas estaban dispuestas de manera diferente. Todas miraban hacia el centro de la habitación, formando un semicírculo, como si estuvieran contemplando algo que ya no existía o que solo ellas podían ver. Había una muñeca negra con traje de marinero, otra con kimono japonés bordado, una más con vestido de primera comunión completo, con velo y rosario diminuto. La luz de las lámparas apenas llegaba a los rincones, creando sombras densas que parecían moverse cuando los niños pasaban. «Estas son de mi colección internacional», explicó la señora Remedios con orgullo que hacía temblar su voz. «Cada una representa un país diferente, una cultura diferente. Esta de aquí», señaló una muñeca con traje tradicional español, con mantilla y todo. Perteneció a una niña que murió en Barcelona durante la Guerra Civil. Su madre me la vendió porque no soportaba tenerla en casa. Decía que por las noches se escuchaban pasos de niña en el cuarto donde la guardaban. Varios niños se echaron hacia atrás. La profesora Estela frunció el ceño. «Señora Remedios, quizá podríamos evitar ese tipo de comentarios. Son niños pequeños». La anciana se rió con una risa seca que se convirtió en tos. «Ay, profesora, son solo historias. Las muñecas antiguas siempre vienen con historias. Eso es lo que las hace especiales, ¿no cree?» Pero el daño ya estaba hecho. Los niños miraban ahora las muñecas con una mezcla de fascinación y terror genuino. Pedro Guzmán, el más pequeño del grupo, tomó la mano de la profesora y no la soltó durante el resto del recorrido. Susana Ríos, una niña normalmente valiente que jugaba fútbol con los varones, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando pasó junto a una muñeca de cera, cuya cara se había derretido parcialmente, dejando un ojo más bajo que el otro, y la boca torcida en algo que podría ser una sonrisa o una mueca de dolor. La tercera sala era la más grande de todas, dividida en secciones por cortinas de terciopelo rojo que colgaban del techo con argollas de latón. Aquí la colección se volvía más caótica, menos organizada. Había muñecas apiladas en grupos, como si esperaran ser catalogadas. Algunas estaban rotas, una sin brazo, otra sin pierna, una más con la cabeza girada en ángulo imposible. En un rincón había una vitrina especial con candado y cortina negra. «¿Qué hay ahí?», preguntó Carlos Méndez, un niño curioso con el cabello parado en todas direcciones y rodillas eternamente raspadas. La señora Remedios se puso rígida. Por primera vez desde que había comenzado el recorrido, su sonrisa desapareció completamente. «Esa sección está cerrada, no es parte del recorrido». «¿Por qué?», insistió Carlos. «Porque a los 11 años aún no había aprendido cuándo dejar de hacer preguntas». La anciana lo miró con ojos que de repente parecían muy cansados, muy antiguos. «Porque hay cosas que los niños no deben ver. Ahora sigamos». Pero la respuesta solo sirvió para aumentar la curiosidad. Mientras la señora Remedios guiaba al grupo hacia las escaleras que subían al segundo piso, varios niños se quedaron atrás, acercándose a la vitrina prohibida.
La cortina negra no la cubría completamente y por los lados se podía atisbar el interior si uno se agachaba lo suficiente. María Elena fue la primera en mirar. Lo que vio la hizo retroceder tan bruscamente que tropezó con Roberto, quien también intentaba ver. Dentro de la vitrina había 5 muñecas, pero no como las demás. Estas estaban sentadas en sillas pequeñas, todas mirando al frente con expresiones idénticas de terror. Pero lo perturbador no era eso, sino sus vestidos. Estaban hechos con tela que parecía muy vieja, manchada con algo marrón oscuro, que podría ser tierra o podría ser otra cosa. Y alrededor del cuello de cada muñeca había marcas, surcos profundos en la porcelana, como si alguien las hubiera estrangulado. «¿Qué viste?», susurró Roberto, pero María Elena no podía hablar. Tenía la boca abierta, los ojos muy grandes, y cuando finalmente logró articular palabra, solo dijo: «Tienen marcas, en el cuello, todas tienen marcas». La profesora Estela, notando que parte del grupo se había quedado atrás, regresó con paso firme. «Niños, ya escucharon a la señora. Esa vitrina está fuera del recorrido. Vamos, suban las escaleras». Pero era demasiado tarde. 5 niños más se habían asomado a la vitrina prohibida y todos habían visto las mismas muñecas con las mismas marcas inquietantes. Cuando el grupo finalmente subió al segundo piso, una tensión palpable se había instalado entre ellos, una sensación de haber transgredido algo, de haber visto algo que no estaba destinado a sus ojos. El segundo piso era diferente. Aquí las habitaciones eran más pequeñas, más íntimas, como si hubieran sido dormitorios en otra época. En cada cuarto había escenas creadas con las muñecas. Una sala de estar victoriana con muñecas sentadas tomando té de tazas minúsculas. Un dormitorio infantil con una muñeca acostada en una cama de madera con dosel. Una escuela en miniatura con muñecas sentadas en pupitres frente a una pizarra diminuta. «Estas representaciones las creé yo misma», explicó la señora Remedios, recuperando su entusiasmo. «Quería que las muñecas tuvieran contexto, que contaran historias completas. Esta escena de aquí», señaló el dormitorio infantil, «está basada en mi propia habitación cuando era niña, allá por 1910. Mi madre me regaló mi primera muñeca de porcelana para mi 7º cumpleaños. Se llamaba Isabel». Hizo una pausa, y su rostro se ensombreció. Isabel desapareció una noche. Nunca la encontramos. Mi madre decía que tal vez la habían robado, pero yo sabía que nadie había entrado a la casa. Simplemente desapareció de mi cuarto. Durante años escuché pasos pequeños en el pasillo por las noches, como de una niña caminando descalza. Mi madre decía que eran las ratas, pero yo sabía que no. La profesora Estela volvió a intervenir, esta vez con voz más firme. «Señora Remedios, le agradecería que se ciñera a los aspectos históricos y educativos de la colección. Los niños no necesitan escuchar historias de fantasmas». La anciana la miró con expresión indescifrable. «Historias de fantasmas. No, profesora, le estoy contando la verdad. Esta casa, estas muñecas, tienen su propia memoria. No es culpa mía si esa memoria incluye cosas que usted preferiría ignorar». Un silencio incómodo siguió a estas palabras. Los niños se habían quedado muy quietos, observando el intercambio entre las 2 mujeres adultas. Afuera, el sol comenzaba a declinar, y la luz que entraba por las ventanas adquirió un tono anaranjado que hacía que las sombras se alargaran de manera extraña sobre las paredes. En la última habitación del segundo piso había una sorpresa. No era una escena cuidadosamente montada como las anteriores, sino más bien una especie de taller. Había mesas con herramientas, alicates pequeños, agujas de diversos tamaños, pegamento, pinturas, trozos de tela,
mechones de cabello en frascos de vidrio. Sobre una de las mesas había una muñeca parcialmente desmembrada, con la cabeza separada del cuerpo, los brazos y piernas a los lados como piezas de un rompecabezas macabro. «Aquí es donde las reparo cuando se dañan», dijo la señora Remedios, y por primera vez había algo genuino en su voz, algo parecido al cariño. Las muñecas antiguas son delicadas. Con los años, el elástico que sostiene sus extremidades se pudre, la porcelana se agrieta, los ojos de cristal se aflojan. Yo aprendí a repararlas. Es un trabajo minucioso, casi como cirugía. Se acercó a la muñeca desmembrada y acarició suavemente su cabeza de porcelana con los dedos nudosos. «Esta es Catalina. Se cayó de su estante hace 3 semanas. La cabeza se desprendió del cuerpo. Estoy esperando el pegamento especial que ordené de la capital para poder volver a armarla». Levantó la cabeza de la muñeca para que los niños pudieran verla mejor. Los ojos de cristal se habían soltado y yacían dentro de la cabeza hueca, produciendo un sonido de canicas al moverse. «Ven aquí dentro. La cabeza es completamente hueca. A veces, cuando las muñecas muy antiguas se rompen, encuentras cosas raras adentro. He encontrado papel periódico, algodón, hasta pequeños objetos que las niñas dueñas escondían ahí, monedas, cartas, mechones de pelo». Varios niños se estremecieron visiblemente. Sofía Ramírez, una niña con lentes gruesos y aparatos en los dientes, dio un paso atrás y chocó con la pared. El sonido de las canicas de cristal moviéndose dentro de la cabeza hueca era profundamente perturbador, como algo vivo tratando de salir. La visita concluyó finalmente a las 5:30. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y las sombras en las calles de Guadalajara se habían vuelto largas y oscuras. Los niños salieron en silencio, muy diferentes a como habían llegado. Ya no corrían ni se empujaban, caminaban en grupo apretado, como buscando seguridad en la proximidad física. La profesora Estela pagó a la señora Remedios los 8 pesos y 40 centavos acordados, contando las monedas y billetes con manos que temblaban levemente. «Muchas gracias por la visita», dijo con voz tensa. «Ha sido muy educativa». La anciana la miró con esos ojos cansados que parecían haber visto demasiado. «Los niños tienen que aprender que el mundo no es solo dulces y juguetes, profesora. A veces es importante ver lo que se oculta en los rincones oscuros». Mientras el grupo se alejaba por la calle, varios niños voltearon a ver la casona. En las ventanas del segundo piso, las cortinas se movieron levemente, aunque no había viento. María Elena juró haber visto una figura pequeña asomándose entre las cortinas, algo del tamaño de una niña, pero cuando parpadeó, ya no había nada. En el camino de regreso, los niños hablaban en murmullos. Algunos intentaban hacer bromas sobre las muñecas para romper la tensión, pero las risas sonaban forzadas, nerviosas. Roberto confesó que una de las muñecas de la primera sala le había guiñado un ojo, aunque nadie le creyó. Pedro dijo que había escuchado risas de niña mientras subían las escaleras al segundo piso. Carlos insistía en que había visto moverse los dedos de la muñeca llamada Margarita. La profesora Estela intentó racionalizar lo ocurrido. «Son solo muñecas, niños, objetos inanimados, no pueden moverse, no pueden ver, no pueden hacer nada. Lo que vieron fueron trucos de la luz, sus propias imaginaciones asustadas, pero ni ella misma sonaba convencida. Había algo en esa casa, en esa colección, que no se podía explicar simplemente con lógica. Una sensación de malestar que se adhería a la piel como el calor húmedo de Guadalajara, imposible de sacudir. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Su cuarto estaba en el segundo piso de su casa, una construcción modesta de 2 plantas en la colonia Revolución, cerca de la estación de trenes. Desde su cama
Podía escuchar el silbato ocasional de los trenes de carga que pasaban a medianoche. Normalmente ese sonido la tranquilizaba, pero esta noche cada ruido la sobresaltaba. Seguía viendo los ojos de la muñeca Margarita, ese azul vítreo, brillante, que parecía contener algo más que simple cristal soplado, y las muñecas de la vitrina prohibida, con esas marcas en el cuello como dedos que hubieran apretado demasiado fuerte. ¿Qué historia había detrás de esas muñecas? ¿Por qué estaban separadas de las demás? ¿Qué era lo que la señora Remedios no quería que los niños vieran? A las 2 de la mañana, María Elena finalmente se quedó dormida, pero sus sueños estuvieron poblados de muñecas que caminaban con pasos rígidos por pasillos oscuros, muñecas que abrían bocas pintadas para gritar sin sonido, muñecas que la miraban con ojos que ya no eran de cristal, sino humanos, demasiado humanos, llenos de súplica y terror. No fue la única. Esa misma noche, Roberto se despertó gritando, diciendo que había visto a una muñeca sentada al pie de su cama. Sofía soñó que las muñecas del museo se habían escapado y caminaban por las calles de Guadalajara buscando a los niños que las habían visitado. Carlos, quien nunca admitió tener miedo de nada, encendió la luz de su cuarto y no la apagó hasta que amaneció. Pero todo esto era solo el comienzo. La visita al museo había abierto algo. Había establecido una conexión que ninguno de ellos entendía todavía. En los días siguientes, lo que había comenzado como pesadillas se transformaría en algo mucho peor, algo que cuestionaría la línea entre lo real y lo imposible, algo que dejaría cicatrices permanentes en las mentes jóvenes que habían tenido la desgracia de mirar demasiado profundo en los ojos de cristal de las muñecas de la señora Remedios. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris inusual para mayo en Guadalajara. Nubes bajas amenazaban con lluvia que nunca terminaría de caer, y el aire tenía esa calidad espesa que hacía difícil respirar profundo. En la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en una construcción de 2 plantas con paredes pintadas de verde deslavado y patio de cemento cuarteado, los niños del 5º grado llegaban con ojeras pronunciadas y expresiones distraídas. La profesora Estela los notó de inmediato. Había sido maestra el tiempo suficiente para reconocer cuando algo no estaba bien con sus alumnos. Normalmente, a las 8 de la mañana, el salón de clases era un hervidero de energía contenida. Niños que se pasaban tareas copiadas de último momento. Niñas que intercambiaban estampas de la Virgen de Guadalupe. El murmullo constante de conversaciones superpuestas. Pero hoy reinaba un silencio extraño, incómodo. María Elena estaba sentada en su pupitre de madera rayada, mirando fijamente por la ventana hacia el patio donde los niños de otros grados jugaban fútbol con una pelota desinflada. Tenía la libreta abierta, pero no había escrito nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la vitrina prohibida con sus 5 muñecas estranguladas. No estranguladas, se corrigió mentalmente. Eran solo muñecas, objetos sin vida. Pero las marcas en sus cuellos de porcelana habían sido tan reales, tan profundas. «Buenos días, niños», dijo la profesora Estela, con voz que intentaba sonar alegre pero salía forzada. «Espero que hayan descansado bien. Hoy vamos a repasar las multiplicaciones y después harán una composición escrita sobre la visita de ayer al museo». Un gemido colectivo recorrió el salón, pero no era el gemido usual de niños aburridos ante la perspectiva de trabajo escolar. Era algo más profundo, casi de malestar físico. «Maestra», levantó la mano Susana Ríos, la niña que jugaba fútbol, «¿podemos escribir sobre otra cosa? No quiero pensar en ese lugar». La profesora frunció el ceño. «Susana, fue una visita cultural. Vieron muñecas antiguas que son parte de nuestra historia.
No hay nada de malo en eso. Pero es que Susana se cayó, mordiéndose el labio inferior. No sabía cómo explicar la sensación de opresión que le había quedado después de la visita, como si algo pesado se hubiera instalado en su pecho. Roberto levantó la mano tímidamente. Maestra, yo tuve pesadillas toda la noche. Soñé que las muñecas entraban a mi cuarto. Yo también, intervino Pedro sin levantar la mano. Soñé que me perseguían por la calle. Y yo, añadió Sofía, y su voz tembló. Soñé que la señora Remedios convertía a niños en muñecas. La profesora Estela levantó las manos pidiendo silencio. Niños, niños, por favor, son solo sueños. Las muñecas antiguas pueden parecer un poco extrañas porque estamos acostumbrados a los juguetes modernos, pero no hay nada de qué preocuparse. Son objetos inanimados, no pueden hacerles daño. Pero mientras hablaba, ella misma recordó su propia noche inquieta. Había soñado que caminaba por los pasillos del museo y todas las muñecas giraban sus cabezas para seguirla con la mirada. En el sueño, la señora Remedios le susurraba al oído. Ellas recuerdan todo lo que les pasó, cada golpe, cada lágrima, cada niña que las amó y las olvidó. Se había despertado a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado y no había podido volver a dormir. Pero maestra, insistió María Elena, finalmente encontrando su voz. ¿Usted vio la vitrina con las muñecas que tenían marcas en el cuello? ¿Por qué estaban así? ¿Qué les pasó? La profesora se tensó visiblemente. Sí había visto la vitrina cuando pasó para recoger a los niños que se habían quedado atrás. No había querido verla, había intentado apartar la mirada, pero la curiosidad fue más fuerte, y lo que había visto la había perturbado profundamente. No solo las marcas en los cuellos, sino también la expresión de las muñecas, sus bocas ligeramente abiertas como en medio de un grito, sus ojos muy abiertos reflejando un terror que ningún artesano habría pintado intencionalmente. No lo sé, María Elena, admitió finalmente. Tal vez fueron dañadas durante el transporte o almacenamiento. Las muñecas antiguas son frágiles. Ahora, por favor, saquen sus cuadernos de matemáticas. Intentó continuar con la clase, pero era inútil. Los niños estaban distraídos, inquietos. Algunos miraban constantemente hacia la ventana como esperando ver algo. Otros se estremecían sin razón aparente. En mitad de la mañana, durante el recreo, en lugar de dispersarse por el patio como siempre hacían, el grupo que había visitado el museo se quedó reunido bajo el árbol de guamúchil, en el rincón más alejado, hablando en murmullos. Mi mamá dice que ese lugar está maldito, dijo Roberto, masticando un tamarindo que había comprado en la tiendita de Doña Lupe frente a la escuela. Dice que antes de que fuera un museo, ahí pasó algo malo. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante con ojos brillantes. A pesar del miedo, o quizá precisamente por él, sentía una fascinación morbosa por el tema. Roberto bajó la voz aún más. No sabe exactamente, pero dice que su abuela, que vivió en esa colonia toda su vida, le contó que en los años 20 esa casa era un orfanato, y que hubo un incendio o una enfermedad, no está segura, y murieron varios niños. Eso es mentira, se intervino Javier con voz que pretendía ser escéptica, pero salía insegura. Son solo cuentos de viejas. No es mentira, lo contradijo María Elena con voz tranquila pero firme. Yo también le pregunté a mi abuela anoche. Ella también conoce historias sobre esa casa. Dice que en los años 40 nadie quería vivir ahí porque se escuchaban ruidos raros. Dice que hubo una familia que rentó la casa y se fue a los 2 meses porque la hija pequeña hablaba con amigos invisibles que la asustaban. Un silencio siguió a esta revelación. El viento movió las ramas del guamúchil, haciendo que las semillas secas colgantes tintinearan como pequeñas campanillas.
Desde el otro lado del patio llegaban los gritos de niños más pequeños jugando a las atrapadas, pero el grupo bajo el árbol permanecía inmóvil, procesando la información. ¿Y qué tienen que ver los niños muertos con las muñecas?, preguntó Sofía, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. María Elena la miró directamente. ¿Qué si las muñecas no son solo muñecas? ¿Qué si la señora Remedios las usa para algo? Mi abuela dice que hay gente que cree que los objetos pueden guardar espíritus, especialmente si fueron muy queridos o si estuvieron presentes cuando algo terrible pasó. Eso es brujería, dijo Pedro con voz asustada. Mi mamá dice que no hay que meterse con esas cosas. No es brujería, replicó María Elena. Es algo más viejo, algo de antes del catolicismo, de cuando la gente creía que todo tenía alma, los árboles, las piedras, los objetos. Mi abuela dice que los indígenas creían eso, y tal vez no estaban tan equivocados. La conversación fue interrumpida por el timbre que anunciaba el fin del recreo. Los niños regresaron a sus salones, pero la inquietud había aumentado en lugar de disminuir. Las horas siguientes fueron tortuosas. La profesora Estela intentó dar su clase de historia sobre la independencia de México, pero nadie prestaba atención. Los niños garabateaban en sus cuadernos, miraban el reloj, se movían inquietos en sus pupitres. A las 2 de la tarde, cuando finalmente terminaron las clases y los niños fueron liberados, María Elena tomó una decisión. No podía seguir así, con esta sensación de algo pendiente, algo sin resolver. Necesitaba respuestas. Y sabía dónde encontrarlas. Roberto, Carlos, Sofía. Llamó a sus amigos más cercanos cuando ya salían de la escuela. Tengo que volver al museo. Tengo que hablar con la señora Remedios. Necesito saber qué pasó realmente con esas muñecas de la vitrina. ¿Estás loca? Roberto la miró con los ojos muy abiertos. Después de todo lo que hemos hablado, ¿quieres volver ahí? Precisamente por eso, respondió María Elena con determinación que sorprendió incluso a ella misma. Porque si no averiguamos qué está pasando, las pesadillas no van a parar. Algo nos conectó con ese lugar ayer, algo que no vamos a poder ignorar hasta que sepamos la verdad. Sofía se mordió el labio, ajustándose los lentes nerviosa. Mi mamá me mata si se entera que fui ahí sola. No tienes que ir, dijo María Elena. Yo voy sola si es necesario. No, Carlos sacudió la cabeza con firmeza. Si vas, vamos todos, pero tiene que ser ahorita, antes de que oscurezca. Y no nos podemos quedar mucho tiempo o nuestros padres se van a preocupar. Así quedó acordado. Los 4 niños se dirigieron hacia la colonia americana, caminando por calles que durante el día parecían normales. Vendedores ambulantes de raspados y cacahuates, mujeres barriendo sus banquetas, autobuses Chevrolet escupiendo humo negro, pero que a cada paso se sentían más extrañas, como si estuvieran cruzando un umbral invisible hacia territorio desconocido. Llegaron al museo a las 2:30. La casona se veía diferente a plena luz del día, más deteriorada, más triste. La pintura ocre de las paredes mostraba manchas de humedad más pronunciadas, y algunas de las tejas del techo estaban rotas o faltaban. El letrero de madera que anunciaba el museo colgaba torcido, sostenido solo por una cadena de un lado. María Elena respiró profundo y tocó la puerta de madera con el aldabón de hierro en forma de cabeza de león. El sonido resonó hueco en el interior de la casa. Esperaron 1 minuto, 2, 3, nada. María Elena volvió a tocar, esta vez más fuerte. Finalmente escucharon pasos arrastrándose del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija, y el rostro arrugado de la señora Remedios apareció en la sombra. Sus ojos, que ayer habían parecido cansados pero vivos, ahora lucían opacos, vidriosos, como si no hubiera dormido en días. —¿Qué quieren?
preguntó con voz ronca, más áspera que el día anterior. El museo está cerrado, no hay visitas entre semana. Señora Remedios, María Elena reunió todo su coraje. Necesito hablar con usted sobre las muñecas de la vitrina con cortina negra, las que tienen marcas en el cuello. La anciana se puso rígida. Su mano, que sostenía el borde de la puerta, se crispó hasta que los nudillos se pusieron blancos. No sé de qué hablas, niña. No hay ninguna vitrina así. Sí la hay, insistió María Elena. La vimos ayer, en la tercera sala, en el rincón. Las 5 muñecas con vestidos manchados y marcas en el cuello. Necesito saber qué les pasó. Por un momento, la señora Remedios pareció a punto de cerrar la puerta en sus caras. Pero entonces algo cambió en su expresión. El enojo se transformó en algo más complejo, miedo mezclado con resignación, como si hubiera estado esperando este momento, pero deseando que nunca llegara. «Entren», dijo finalmente, abriendo la puerta completamente. «Pero rápido, antes de que alguien los vea». Los 4 niños intercambiaron miradas nerviosas, pero entraron. El recibidor estaba oscuro, a pesar de ser media tarde. Las cortinas permanecían cerradas, y solo unos rayos de luz se filtraban por los bordes, creando líneas delgadas que cortaban la penumbra. El olor dulzón y nauseabundo era más fuerte que ayer, casi insoportable. La señora Remedios cerró la puerta con llave y echó el pestillo. El sonido metálico resonó en el silencio como un final ominoso. Se volvió para mirarlos, y en la penumbra su rostro parecía una máscara de cera derretida, los pliegues profundos de su piel exagerados por las sombras. «Van a escuchar algo que no deberían saber», dijo lentamente. «Algo que he guardado durante años, pero tal vez sea tiempo de que alguien más sepa la verdad. Tal vez esa sea la única manera de que ellas finalmente descansen». Los condujo no hacia las salas de exhibición, sino hacia una escalera que bajaba al sótano. Los niños vacilaron, pero María Elena dio el primer paso y los demás la siguieron. La escalera crujía bajo sus pies, y el aire se volvía más frío y húmedo con cada peldaño que descendían. El sótano era amplio, con techo bajo de vigas de madera carcomidas. Había más muñecas aquí, pero éstas estaban en mal estado, apiladas en cajas de cartón húmedo, colgadas de ganchos en las paredes, amontonadas en rincones. Algunas estaban sin cabeza, otras sin extremidades. Era como un cementerio de muñecas, un lugar donde iban a morir las que ya no podían ser reparadas. En el centro del sótano había una mesa larga cubierta con un mantel manchado, y sobre la mesa, extendidas como especímenes en un laboratorio, estaban las 5 muñecas de la vitrina prohibida. «Estas muñecas», comenzó la señora Remedios con voz que temblaba, «no son como las demás. Estas tienen una historia que mancha todo lo que tocan». Se acercó a la primera muñeca, una con vestido verde deslavado y cabello castaño trenzado. Su nombre era Lucía Mendoza. Tenía 7 años cuando murió en 1922. Esta casa era un orfanato entonces, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Lucía se enfermó de neumonía durante el invierno. No había antibióticos en esa época. Murió asfixiada, tosiendo sangre, en una habitación del 2º piso. Pasó a la segunda muñeca, con vestido azul y cabello rubio. Elena Ríos, 9 años. Murió en 1924. «Un accidente en las escaleras», dijeron, pero había moretones en sus brazos que no correspondían con una caída. Algunos sospechaban que la Madre Superiora tenía un temperamento violento, pero nunca se investigó. La tercera muñeca tenía vestido rojo y cabello negro. Rosa Velázquez, 11 años, 1926.
Se ahorcó con una sábana atada a la viga del cuarto donde dormía. Dejó una nota que decía: «No puedo más con los susurros en la noche». Nadie entendió qué quiso decir. La cuarta muñeca era más pequeña, con vestido blanco de primera comunión. Isabel Castro, 6 años, 1927. Desapareció una noche de su habitación. La encontraron 3 días después en el sótano, este mismo sótano, muerta de frío y hambre. Las puertas estaban cerradas con llave desde afuera. Nunca se supo cómo llegó ahí. La quinta y última muñeca tenía vestido negro y cabello gris. Y esta, la voz de la señora Remedios, se quebró. Esta se llama Carmen Villalobos. Era mi hermana menor. Tenía 5 años cuando la trajeron aquí en 1928. Yo tenía 15 y trabajaba como sirvienta en una casa rica del centro. No pude cuidarla. Murió 6 meses después. Dijeron que fue meningitis, pero cuando la vi en su ataúd tenía marcas en el cuello. Alguien la había estrangulado. Los niños estaban paralizados, incapaces de procesar lo que escuchaban. Las muñecas sobre la mesa de repente cobraron otra dimensión. Ya no eran objetos, sino memoriales, tumbas en miniatura para niñas muertas hace décadas. Después de que el orfanato cerró en 1930, continuó la señora Remedios, compré esta casa con los ahorros de toda mi vida. Quería que Carmen tuviera un lugar donde ser recordada. Empecé a coleccionar muñecas porque ella amaba las muñecas. Nunca tuvo una propia. Y entonces descubrí algo extraño. Se detuvo y sus ojos vidriosos se llenaron de lágrimas. Descubrí que si hacías una muñeca específica para cada niña muerta, si le ponías algo que había pertenecido a esa niña, un mechón de cabello, un pedazo de tela de su ropa, un diente, la muñeca se convertía en algo más. Se convertía en un receptáculo, un lugar donde el espíritu de la niña podía quedarse en lugar de vagar perdido. ¿Está diciendo que estas muñecas tienen los espíritus de esas niñas muertas? La voz de Sofía salió como un chillido agudo. La señora Remedios asintió lentamente. No al principio. Al principio solo eran muñecas que yo había hecho para recordarlas, pero con el tiempo empezaron a pasar cosas, objetos que se movían, voces de niñas en cuartos vacíos y las muñecas empezaron a mostrar las heridas que las niñas habían sufrido. Las marcas en el cuello aparecieron solas. Un día que limpié las vitrinas, ahí estaban. ¿Por qué nos cuenta esto?, preguntó Carlos con voz temblorosa. ¿Por qué ahora? La anciana los miró con expresión de profunda tristeza. Porque ustedes las vieron. Las muñecas eligieron mostrarse a ustedes. Y cuando eso pasa, significa que necesitan algo. Tal vez necesitan que alguien más sepa su historia. Tal vez necesitan que se haga justicia por lo que les pasaron. María Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién les hizo eso? ¿Quién mató a esas niñas? La Madre Superiora del orfanato, respondió la señora Remedios. Sor Angélica Romero. Era una mujer cruel que creía que castigar el cuerpo era salvar el alma. Se volvió cada vez más violenta con los años. Cuando el orfanato finalmente cerró, no fue por falta de fondos como dijeron oficialmente, fue porque la Iglesia descubrió lo que estaba pasando y la encerraron en un convento en Guadalupe, donde murió en 1932. Pero el daño ya estaba hecho. 5 niñas muertas, y quién sabe cuántas más lastimadas que sobrevivieron, pero con cicatrices que cargaron toda su vida. Se hizo un silencio pesado en el sótano. El único sonido era el goteo constante de agua en algún lugar de las tuberías viejas. Los niños miraban las muñecas con nueva comprensión, nuevo horror. Ya no eran solo objetos espeluznantes, sino testigos silenciosos de tragedias reales,
de vidas cortadas violentamente. ¿Qué quieren de nosotros?, susurró María Elena finalmente. La señora Remedios sacudió la cabeza. No lo sé, niña, pero ten cuidado. Cuando los espíritus de niños muertos violentamente fijan su atención en alguien, no siempre saben controlar su poder. Pueden lastimar sin querer, pueden asustarte hasta la locura, o pueden mostrarte cosas que preferirías no ver. Antes de que los niños pudieran procesar completamente esta advertencia, un sonido los sobresaltó. Un golpe fuerte en el techo, justo arriba de sus cabezas. Luego otro y otro más, como si alguien corriera por el piso de arriba, pero sabían que no había nadie más en la casa. La señora Remedios levantó la vista hacia el techo con expresión resignada. «Ya empezó», murmuró. «Ahora que les conté la historia, ellas saben que ustedes saben, y no van a dejarlos en paz hasta que hagan algo». «¿Qué podemos hacer?». La voz de Roberto salió como un graznido. «Somos niños, no podemos...». «Pueden decir la verdad», lo interrumpió la anciana. «Pueden contarle a la gente lo que pasó aquí. Pueden hacer que estas niñas sean recordadas no solo como víctimas, sino como personas que merecían vivir, que merecían ser amadas. Eso es lo único que los muertos realmente quieren, ser recordados». Los golpes en el techo se intensificaron, ahora acompañados de un sonido que helaba la sangre. Risas de niñas, agudas y distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de muy profundo bajo el agua. Las muñecas sobre la mesa permanecían inmóviles, pero sus ojos de cristal reflejaban la luz tenue, de manera que parecía que miraban directamente a los niños visitantes, estudiándolos, evaluándolos. «Tienen que irse», dijo la señora Remedios de repente, tomando a María Elena del brazo con fuerza sorprendente para alguien tan viejo. «Tienen que irse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero recuerden lo que les dije. Cuenten la historia. No dejen que estas niñas sean olvidadas otra vez». Prácticamente los empujó hacia las escaleras. Los niños subieron tropezando, con las risas fantasmales persiguiéndolos, con la sensación de manos pequeñas tirando de sus ropas, aunque cuando miraban no había nadie. La señora Remedios abrió la puerta principal y los sacó a la calle con urgencia desesperada. «Vayan y no vuelvan de noche, nunca vuelvan de noche». La puerta se cerró con un golpe que resonó en la calle. Los 4 niños se quedaron parados en la banqueta jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que podían escucharlo en sus oídos. El sol de la tarde aún brillaba. La gente, María Elena, llegó a la escuela con las fotocopias de los periódicos antiguos, guardadas en su mochila junto a sus cuadernos de clase. Su corazón latía acelerado mientras buscaba a Roberto, Carlos y Sofía antes de que sonara la campana. Los encontró bajo el árbol de guamúchil en el patio. Todos lucían igual, ojorosos, pálidos, con esa mirada de quien ha pasado la noche en vela. Roberto estaba masticando un tamarindo, pero su mano temblaba ligeramente. «Encontré algo», susurró María Elena, sacando las fotocopias. «Los periódicos confirman todo. Lucía Mendoza murió en 1922 de pulmonía. Elena Ríos en 1924 por una caída en las escaleras. Rosa Velázquez en 1926 se suicidó. Isabel Castro desapareció en 1927 y la encontraron en el sótano. Sofía se cubrió la boca con las manos. Y Carmen, la hermana de la señora Remedios. «No aparece en los periódicos con ese nombre», respondió María Elena. «Pero dice que murió en 1928 y que el orfanato fue clausurado ese mismo año. Probablemente no quisieron publicar todo». Carlos tomó las fotocopias con manos temblorosas, leyendo cada una con cuidado. «Aquí dice que había investigación de posesión demoníaca, que varias niñas que salieron del orfanato tenían comportamientos extraños,
Entonces no estamos locos, dijo Roberto con voz que parecía al borde del llanto. Lo que nos pasó ayer en el museo, eso fue real. Las muñecas, ellas realmente son... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos comprendían. El timbre sonó, anunciando el inicio de clases. Los 4 niños guardaron las fotocopias y se dirigieron lentamente hacia sus salones. Pero algo había cambiado en el ambiente del edificio. Había una tensión, una inquietud que no estaba ahí antes. Algunos niños del grupo que había visitado el museo el día anterior faltaban a clases. Roberto preguntó por Javier en el patio y le dijeron que estaba en su casa con fiebre alta y pesadillas. Durante el almuerzo, mientras la profesora Estela tomaba su descanso en la sala de maestros, María Elena fue llamada a la dirección junto con Roberto, Carlos y Sofía. El director, don Aurelio Mendívil, era un hombre de 50 años con cabello gris peinado hacia atrás y gafas redondas que le daban aspecto de búho perpetuamente preocupado. «Entiendo que ayer visitaron el museo de la señora Remedios», dijo sin preámbulos, estudiándolos con ojos que penetraban. «He recibido 3 llamadas de padres de familia reportando comportamiento extraño en sus hijos desde entonces». Los niños intercambiaron miradas nerviosas. ¿Qué clase de comportamiento extraño? Uno de ustedes, Javier Romero, fue encontrado por su madre el jueves a las 3 de la mañana caminando por la calle en su pijama, diciendo que las muñecas lo llamaban, continuó el director. Otro estudiante, Pedro Guzmán, no puede dormir. Sus padres dicen que grita en las noches pidiendo ayuda, y Susana Ríos ha estado dibujando muñecas constantemente, muñecas con expresiones de terror, muñecas con marcas en el cuello. María Elena sintió el peso de la culpa cayendo sobre ella como una manta mojada. Ella había insistido en volver al museo. Ella había cuestionado a la señora Remedios. Ella había desatado algo. ¿Saben algo de esto?, preguntó el director directamente. María Elena respiró profundo. Señor director, la visita al museo fue perturbadora. La señora Remedios nos contó historias sobre muñecas muertas. Historias sobre niñas que murieron en un orfanato que estuvo en ese lugar hace años. Creo que eso asustó a los otros niños. Don Aurelio se quitó las gafas y se masajeó los ojos. ¿Historias sobre muñecas muertas? ¿Qué tipo de historias? Historias verdaderas, señor, respondió María Elena, mostrándole las fotocopias de los periódicos viejos. El orfanato realmente existió. Las niñas realmente murieron, y sus muertes no fueron accidentes, fueron abuso. El director leyó los artículos en silencio, su expresión oscureciéndose con cada línea. Finalmente se recostó en su silla, pareciendo haber envejecido años en cuestión de minutos. «Esto explica muchas cosas», murmuró. «Mi madre solía hablar del orfanato cuando era niña. Decía que el lugar estaba maldito, que nadie debería vivir ahí. Cuando la señora Remedios abrió el museo, muchos pensaron que era una manera de honrar a esas niñas. Pero tal vez...» No completó el pensamiento, pero María Elena entendió lo que quiso decir. Tal vez la señora Remedios había hecho exactamente lo opuesto a honrar a las muertas. Tal vez había sellado sus espíritus en esas muñecas, aprisionándolos en un sótano oscuro para siempre. Esa tarde, la profesora Estela pidió que los 4 niños se quedaran después de clases. Los hizo sentarse en el aula vacía mientras el sol de la tarde creaba sombras largas entre los pupitres. «He hablado con el director», comenzó con voz cuidadosa. «Sé que ustedes visitaron el museo nuevamente el miércoles, sin permiso de sus padres, sin que nadie los autorizara. Y sé que hablaron con la señora Remedios sobre cosas que los asustaron». «Maestra»,
interrumpió María Elena. Teníamos que saber la verdad. ¿Y la verdad es importante incluso si duele? Preguntó la profesora, no con enojo, sino con genuina curiosidad. ¿Incluso si esa verdad causa daño a otros? Sofía comenzó a llorar. No queríamos que otros niños se asustaran, solo queríamos entender. La profesora Estela suspiró profundamente. Ustedes son demasiado jóvenes para entender algo que ni siquiera los adultos comprendemos, pero lo que han hecho, lo que han despertado tiene consecuencias. Hoy he recibido más reportes. Hay niños enfermos, asustados, y todo comenzó cuando visitaron ese museo. Guardó silencio un momento, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La señora Remedios no es una mujer mala, pero está perdida en el pasado, atrapada en un dolor que la consumió, y ustedes, involuntariamente, la han ayudado a difundir ese dolor a otros. Roberto levantó la mano tímidamente. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? La profesora lo miró durante un largo tiempo. No sé si se puede remediar, pero pueden evitar que empeore. No vuelvan al museo. No hablen sobre lo que vieron a otros niños. Y sobre todo, no intenten comunicarse con esas muñecas o esa casa. Algunos lugares tienen una razón para permanecer cerrados, pero era demasiado tarde para tales advertencias. Lo que había comenzado el jueves anterior, cuando 28 niños ingenuos entraron a una casona llena de dolor, ya había adquirido su propio momentum, su propia vida. Pasó una semana, luego 2. El calor de mayo se transformó en el calor más intenso de junio. Las clases continuaban, pero la atmósfera en la escuela primaria Benito Juárez había cambiado sutilmente. Había una inquietud en el aire, una sensación de que algo acechaba en los márgenes de la realidad normal. María Elena notó que cada niño que había visitado el museo experimentaba algo diferente. Javier seguía caminando sonámbulo por las noches. Pedro apenas dormía, y cuando lo hacía, gritaba pidiendo ayuda. Susana solo dibujaba muñecas, sus cuadernos de clase llenos de muñecas con ojos aterrorizados. Carlos había desarrollado un tic nervioso. Su ojo izquierdo parpadeaba constantemente sin que él pudiera controlarlo. Roberto enfermó con una fiebre que los médicos no podían explicar. Su madre lo llevó a 3 doctores diferentes y todos dijeron lo mismo. Parecía una neumonía, pero no respondía a ningún antibiótico. Finalmente, la madre de Roberto pidió consejo a un sacerdote, susurrando sus sospechas sobre el museo maldito. El sacerdote, un hombre joven llamado Padre Javier Salcedo, que estaba pasando por Guadalajara de camino a la capital, accedió a visitarlo. María Elena estaba presente cuando el sacerdote llegó a la casa de Roberto, portando un estuche de cuero con sus instrumentos de bendición y un ejemplar muy usado de la Biblia. El padre Salcedo tenía 35 años, cabello negro peinado hacia atrás y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas inexplicables para una sola vida. Este muchacho visitó el museo de la señora Remedios. Preguntó sin preámbulos después de escuchar el relato de la madre de Roberto. Sí, confirmó María Elena. Todos nosotros. Ella nos mostró muñecas antiguas, muñecas que contenían... ella dijo que contenían los espíritus de niñas muertas hace años en un orfanato que estuvo en esa casa. El padre Salcedo cerró los ojos brevemente como si rezara. Cuando los abrió nuevamente, su expresión era seria. Eso es extremadamente peligroso. Las muñecas no son recipientes seguros para espíritus. Son demasiado pequeñas, demasiado limitadas. Mantener un alma atrapada en un objeto físico durante décadas causa deformación. El espíritu se vuelve retorcido, furioso, hambriento. ¿Yo hambriento?, preguntó la madre de Roberto con voz temblorosa. De atención, de reconocimiento.
De venganza, respondió el sacerdote. Los espíritus que fueron maltratados en vida a menudo buscan a otros que pasarán por el mismo sufrimiento. Es una manera de validar su propia experiencia, de no estar solos en el dolor. Miró a Roberto, quien en la cama apenas sí respiraba, febril y sudoroso. Este muchacho es sensible. Probablemente fue quien más profundamente fue tocado por la energía de esas muñecas. El padre Salcedo realizó una bendición en la habitación de Roberto, rociando agua bendita en los rincones, murmurando oraciones en latín que María Elena no entendía. Cuando terminó, Roberto parecía momentáneamente mejor. La fiebre bajó, su respiración se estabilizó, pero a las 2 de la mañana, Roberto despertó gritando que alguien lo estrangulaba. Su madre corrió a su cuarto y lo encontró con los dedos de sus propias manos apretados alrededor de su cuello, inconsciente, como si otra voluntad estuviera usando su cuerpo como marioneta. Lo llevaron al hospital. Los médicos lo sedaron, le hicieron múltiples exámenes y no encontraron nada anormal, excepto que en su cuello había marcas de dedos, marcas que parecían demasiado pequeñas para ser de un adulto, demasiado precisas para ser accidentales. María Elena visitó a Roberto en el hospital. Estaba sedado, dormido en una cama blanca con barras de metal. Su madre estaba sentada a su lado, rosario en mano, rezando. Cuando vio a María Elena, su expresión se tornó amarga. «Tu amiguito está poseído», dijo sin rodeos. «Eso es lo que los doctores no pueden decir, pero eso es lo que es. Está poseído por uno de esos espíritus de ese lugar maldito. Y es tu culpa, tú lo llevaste ahí». María Elena sintió que se le partía el corazón. Quiso defenderse, quiso explicar que ella no había conocido la verdadera naturaleza del museo, que la señora Remedios las había engañado a todos. ¿Pero acaso eso importaba? ¿Acaso las intenciones tenían valor cuando el resultado era el sufrimiento de otros? Se fue del hospital y fue directamente a casa de la señora Remedios. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo detener esto. La casona estaba más decadente que antes, como si el paso de los días la estuviera consumiendo lentamente. María Elena tocó varias veces antes de que la puerta se abriera. La señora Remedios lucía aún más vieja, más demacrada. Sus ojos, que antes eran vidriosos, ahora brillaban con una fiebre extraña. «Niña», murmuró, «¿qué haces aquí? No te he dicho que no vengas de día. Ellas no se comportan bien durante el día, se ponen inquietas, hambrientas». «Mi amigo Roberto está en el hospital», dijo María Elena con toda la rabia que pudo reunir. «Algo le está sucediendo». Las marcas en su cuello como si alguien lo estuviera estrangulando desde adentro. La señora Remedios palideció, tomó a María Elena del brazo y la arrastró rápidamente hacia el interior, cerrando la puerta con llave. «No era mi intención», susurró. «Yo solo quería que fueran recordadas. Yo solo quería que sus muertes tuvieran significado». «¿Qué significa enfermar a niños inocentes?», exigió María Elena. «¿Qué significa atormentar a otras personas?». La anciana la llevó al sótano nuevamente. Las muñecas estaban en exactamente el mismo lugar que antes, pero algo era diferente. Sus posiciones habían cambiado ligeramente. Algunas estaban caídas de lado. Una tenía la cabeza girada hacia ángulos imposibles, y sus expresiones parecían menos pintadas, más genuinas, como si algo debajo de la porcelana estuviera cambiando. «Cuando cuento la historia», explicó la señora Remedios con voz temblante, «las despiertas. Las traes a la superficie de donde habían estado durmiendo, y una vez despiertas no saben cómo volver a dormir. Necesitan más, necesitan ser escuchadas, necesitan que se haga algo». «¿Qué debería hacerse?»,
preguntó María Elena desesperadamente. Justicia, respondió la anciana, o al menos verdad. Necesitan que alguien escriba la verdadera historia de lo que les pasó. Necesitan que todos en Guadalajara sepan sus nombres, no como víctimas olvidadas, sino como personas reales que importaron. María Elena comprendió entonces lo que tenía que hacer, y el peso de esa comprensión fue casi insoportable. María Elena pasó las siguientes 2 semanas escribiendo la historia completa. Escribió sobre el orfanato, sobre las 5 niñas muertas, sobre Sor Angélica y su crueldad. Escribió sobre la hermana de la señora Remedios, Carmen, cuya muerte nunca fue investigada adecuadamente. Escribió todo lo que la anciana le había contado, respaldado por los artículos de periódicos antiguos que había encontrado. Su profesor de composición, don Miguel Hernández, un hombre que creía en el poder del periodismo y la verdad, quedó tan impactado por la escritura que ofreció ayudarla. Tenía conexiones con El Informador, el periódico más importante de Guadalajara. Aunque dubitativo sobre la historia, el editor accedió a verificar los hechos. Pasó una semana más de investigación. El periódico envió reporteros al archivo diocesano, donde encontraron los registros oficiales del orfanato, actas de defunción, reportes de investigación interna, cartas del Vaticano ordenando el cierre de la institución. Todo confirmaba lo que María Elena había escrito. El 24 de junio de 1970, El Informador publicó un artículo de media página titulado «Las niñas olvidadas del orfanato, crimen y encubrimiento en Guadalajara». El artículo incluía fotografías de las actas de defunción, citas de los registros diocesanos y la lista completa de nombres: Lucía Mendoza, Elena Ríos, Rosa Velázquez, Isabel Castro y Carmen Villalobos. La ciudad entera pareció vibrar con la noticia. Familias que habían sido marcadas por el orfanato contactaron al periódico con historias propias de trauma heredado. Académicos comenzaron a escribir cartas al editor cuestionando cómo tal crimen había sido permitido, ocultado. La Iglesia, presionada por la opinión pública, emitió una declaración lamentando los lamentables eventos de hace décadas y prometiendo mayor supervisión de instituciones cuidado infantil. Pero para María Elena, lo más importante fue esto. Esa misma noche, después de que el artículo fue publicado, Roberto despertó en el hospital sin fiebre. Los médicos quedaron desconcertados por su recuperación instantánea. Sus padres lloraban de alivio. Y cuando María Elena fue a visitarlo, Roberto le dijo algo que nunca olvidaría. Anoche escuché voces de niñas en mi cuarto, pero no eran aterradoras. Sonaban agradecidas, como si finalmente alguien hubiera escuchado lo que tenían que decir. La archidiócesis decidió que el Museo de la Señora Remedios debería ser clausurado. Fue una decisión difícil, porque la anciana no había cometido ningún crimen técnico, pero la opinión pública era abrumadora. En julio de 1970, funcionarios de la iglesia y autoridades municipales llegaron a la casona con camiones. Sacaron todas las muñecas, incluyendo las 5 de la vitrina prohibida, y las trasladaron a un almacén controlado por la arquidiócesis. La señora Remedios se negó a resistir. Observó en silencio mientras desmontaban su vida entera, los años que había pasado recolectando, reparando, honrando, según creía, a los espíritus de esas niñas muertas. El día que se llevaron las muñecas, la anciana se sentó en una silla en el medio del salón vacío y no se movió durante horas. María Elena fue a despedirse de ella. La encontró exactamente como la había imaginado, sentada en la penumbra, mirando nada. ¿Fue lo correcto?, preguntó la niña. La señora Remedios tardó mucho tiempo en responder. Sí, dijo finalmente. Fue lo correcto. Ellas pueden descansar ahora.
Sus historias fueron contadas. Eso era lo único que querían en realidad, solo ser recordadas, no como muñecas, sino como niñas. Niñas que vivieron, que sufrieron, que merecían mejor. Se mudó poco después, a una casa pequeña en las afueras de Guadalajara, donde vivió sus últimos años en relativa paz. María Elena ocasionalmente la visitaba, y la anciana parecía más en paz, como si un peso finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. En 1990, la arquidiócesis donó las 5 muñecas a un museo de historia local. Fueron colocadas en una exhibición titulada Memorias silenciadas, crímenes contra la infancia en Jalisco. No estaban en vitrinas cerradas bajo cortinas negras, sino expuestas con claridad, con placas explicativas, con las fotografías de las niñas reales cuyas muertes representaban las muñecas. Las marcas en los cuellos permanecían visibles, un testimonio permanente del sufrimiento que habían experimentado. María Elena, ahora una mujer de 35 años, visitó la exhibición con su propia hija de 8 años. Parada frente a las muñecas, ya no parecían terroríficas. Parecían lo que siempre debieron haber sido: memoriales, monumentos a las niñas que fueron. «Mami, ¿por qué estas muñecas tienen ese aspecto triste?», preguntó su hija, asiendo de su mano. María Elena se agachó y la miró a los ojos. «Porque pertenecieron a niñas que enfrentaron cosas muy malas, mi amor. Pero sus historias fueron contadas, fueron recordadas, y eso es importante. Eso significa que no fueron olvidadas». Mientras miraba las muñecas, María Elena recordó al padre Salcedo, quien años después se había convertido en un experto en casos de trauma psicológico y espiritual. Él le había explicado algo que le había tomado años comprender, que tal vez no había sido posesión demoníaca lo que Roberto y los otros niños habían experimentado. Tal vez había sido simplemente el peso de la verdad, la carga emocional de conectar con un sufrimiento tan real y tan antiguo que aún reverberaba en las paredes de la casona. Los espíritus, le había dicho el padre Salcedo, no necesariamente son entidades sobrenaturales. A veces son simplemente la energía emocional que la injusticia deja atrás, y esa energía es muy real. La señora Remedios había muerto en 1987, pacíficamente en su sueño. En su testamento había dejado todas sus posesiones a la iglesia, con la condición específica de que se creara un fondo para recordar a los niños del orfanato olvidado. El fondo financiaba becas de educación para huérfanos, en honor de Lucía, Elena, Rosa, Isabel y Carmen. Mientras María Elena y su hija se alejaban de las vitrinas, la niña volvió a mirar las muñecas una última vez. Hubiera jurado ver un brillo diferente en sus ojos, como si estuvieran sonriendo, como si finalmente, después de casi 70 años de oscuridad, pudieran descansar en paz. Y en la quietud del museo, en la luz del atardecer de Jalisco que entraba por las ventanas altas, las muñecas permanecían inmóviles, sus historias finalmente contadas, sus voces finalmente escuchadas. La verdad, al final, había sido más poderosa que cualquier maldición.